Saludos amigos y amigas, mexicanos le enseñan al mundo cómo se vive un verdadero mundial. Amigos, miles y miles de extranjeros llegan a México y prefieren vivir la fiesta del mundial en México en vez que en Estados Unidos, porque la diferencia es brutal. En Estados Unidos, mundial es totalmente aburrido. No hay fiestas, no hay bailes, no hay gritos, no hay canciones, no hay locuras. Pero en México la gente realmente vive el mundial. Ambientazo. México tiene ambientazo. Y hoy vamos a ver la diferencia brutal entre México y Estados Unidos de hacer un verdadero mundial. Y amigos, este video uso del canal CDMX El Estado. Y por favor, suscríbete a este canal. El link está en la descripción. Esta semana, en una de las cumbres más importantes del planeta, el presidente de Estados Unidos dijo que México perdió el control de su propio país. Dijo ¿Cómo? ¿Realmente ha dicho esto? Me da risa muchísimo sus palabras. Los cárteles gobiernan, dijo que la presidenta está asustada, dijo que el Estado mexicano prácticamente no existe. Lo dijo frente a los líderes del G7, frente a cámaras de medio mundo, en una sala en Francia. Pero a 9.000 kilómetros... Pero amigos, él tiene mucha envidia que en su país no se celebra tanto mundial como en México. De ahí, en las calles de Ciudad de México, estaba pasando justo lo contrario. Eso. Y lo que ahí ocurrió, lo que se grabó, lo que se volvió viral en Corea, en España, en Sudáfrica, contradice cada palabra que salió de esa sala. A las 5 de la mañana, en una calle llamada 20 de noviembre, ya había gente formada cuando todavía estaba oscuro. Y hacía frío. Para las 6 la fila avanzaba 2 cuadras. Para las 10:30, casi 11 recién empezaba a entrar. 6 horas de espera que, según registros de quienes documentaron esa madrugada, terminaron en una fila que se perdía de vista calle abajo. Y lo que pasó después de esas 6 horas explica por qué medio mundo terminó, sin que nadie se lo pidiera, dándole la razón a México y no a Trump. Sí. 48 selecciones. Ven amigos, ven esta imagen por favor. Vean cómo celebran Mundial en México. Claro que después de todos estos vídeos, estas imágenes, estas fotos, todo el mundo quiere venir a México para vivir una noche, por lo mínimo una noche de este Mundial. Es increíble. 48 selecciones, 16 ciudades, 3 países. Ese es el tamaño real de este Mundial. El más grande de la historia del torneo. Y de esas 16 ciudades, hay una que el propio organismo del fútbol mundial eligió desde hace más de 10 meses para recibir el primer partido, México. No por sorteo, por historia. Donald Trump habló de un país sin control. Habló de cárteles, de miedo, de una presidenta asustada. Esa es la imagen que un presidente de Estados Unidos le vendió al G7 esta semana. Guárdense esa imagen porque la van a necesitar dentro de un minuto cuando vean lo que de verdad pasó en las calles mexicanas. Sí. Apenas el 1% de la población mexicana podía pagar un boleto para la inauguración del Mundial. Boletos desde $55 en un país donde más de la mitad de la gente no llega a ese ingreso en una semana de trabajo. México fue el anfitrión, pero a la fiesta de su propio Mundial casi nadie del pueblo estaba invitado. Por lo tanto, pasó algo que ni la FIFA ni las televisoras tenían en el guión. Los mexicanos hicieron su propia inauguración, no adentro del estadio, afuera. Mientras las cámaras oficiales mostraban un estadio azteca lleno de gente bien vestida, de influencers con patrocinio, de un público que hay que decirlo sin rodeos, se veía más blanco y más acomodado que el país real. Sí, amigos, yo sé que los boletos del Mundial costaban hasta millones de pesos. Llegaba el precio hasta $1.000.000 de pesos. Imagínense qué precio. Y imagínense, es la culpa no de gobierno. Es la culpa de organización. Es la culpa de FIFA. FIFA declara los precios para cada país. FIFA es organizador. FIFA dice que, ok, en este país los boletos van a costar así. En este país así. Pero, amigos, realmente el ambiente, la atmósfera de mundial fue no solo dentro del estadio, sino fuera del estadio, en la plaza fuera del estadio. Y no solo en esta plaza, sino en las calles, en las plazas de varias ciudades. Y todo México vive este mundial de todo su corazón. Gracias a los mexicanos, varios eventos, varias bailes, varias fanfest, varias fiestas y varias ferias que hacen los mexicanos como el mejor anfitrión del mundo para los extranjeros, muestra su hospitalidad para todo el mundo. En el Zócalo, en el Ángel de la Independencia, en las plazas de Guadalajara y de Monterrey, cientos de miles de personas
Estaban construyendo algo que ninguna producción televisiva podría haber planeado. Y aquí está el primer dato que necesitas. La pantalla del FanFest de Ciudad de México fue la pantalla más grande jamás instalada para un evento así. Bueno, amigos, un ejemplo más para Trump, que dice que México no puede organizar el mundial. La organización había calculado un aforo de 50.000 personas. Llegaron muchas más. Las imágenes de dron muestran gente formada 2 y 3 cuadras más allá de lo previsto. Una marea humana que ningún cálculo oficial supo anticipar. Eso explica por qué el mundo volteó a ver el FanFest mexicano. Sí. Pero no explica todavía por qué un coreano terminó besando a 2 extraños en plena calle. O por qué un reportero brasileño terminó con sombrero y bigote postizo en plena transmisión en vivo. Eso viene ahora. Antes de eso, un dato que pone todo en perspectiva. Entre quienes vivieron de joven el Mundial de 1986, hay un testimonio que se repite. En aquel torneo, los boletos sí eran para el pueblo. Cualquier estudiante, cualquier trabajador recién empezando podía comprar el suyo sin mayor problema. Wow. El conflicto de entonces no era el precio, era la reventa, porque todavía no existía Internet, ni sistemas digitales. Entiendo, es por culpa también de revendedores, sí, que aumentan los precios, por supuesto, y algunos también engañan a las personas. Yo vi vídeos de TikTok de una chica que compró boletos en línea para su papá o su abuelo, no recuerdo, para un familiar. Y al final, al llegar, no recibieron boletos y su papá estaba viendo el mundial desde afuera con su móvil, imagínense, amigos. ¿Por qué la engañaron? Es muy triste que hay estos casos. Y conseguir boletos significaba hacer fila en taquilla, a veces dormir ahí mismo. 39 años después, el problema cambió de forma. Ya no es la reventa, es que el boleto, desde el inicio, está fuera del alcance del 99% del país que lo recibe. Por lo tanto, Pero también hay problema de reventa. Yo sé que ahorita venden por millones de pesos los boletos. mismo pueblo que en 1986 sí pudo entrar al estadio, en 2026 tuvo que reinventar dónde celebrar, y lo hizo mejor que cualquier estadio. Corea llegó a México antes que su propia selección. Días antes del partido inaugural, turistas coreanos ya habían tomado Guadalajara. Fiestas, banderas, una presencia tan fuerte que cuando Corea jugó contra Chequia, fueron los mexicanos los que pintaron el estadio de rojo para apoyarlos. No por dinero, no por patrocinio, por gusto. Por esa costumbre mexicana de adoptar al extranjero, como si llevara toda la vida ahí. Hay un video, ya viral en varios países, de 3 amigos coreanos parados en un stand de Guadalajara. Abajo, una multitud de mexicanos empieza a corear beso de 3. Los 3 coreanos, entre risas, terminan besándose frente a cámaras que ya estaban grabando para medios internacionales. Ese clip, 11 segundos, llegó a noticieros de España. Y en España la reacción no fue burla, fue asombro. Porque en gran parte de Europa, en gran parte de Asia, ese tipo de espontaneidad con un extraño simplemente no existe en la calle. Ahí está el... Verdad. La vida allá es mucho más aburrida que en México. Y todas las miradas están hacia México. Y quieren comprar boletos ya para llegar a México. No para ir al estadio, sino para vivir este ambientazo en las calles. Que el G7 no mencionó. México convierte extranjeros en mexicanos en cuestión de horas. Sí. Y eso no es un detalle simpático para redes sociales. Es exactamente lo opuesto al país que Trump describió. Hay más. Un reportero italiano en plena calle, le preguntó a la gente si hablaba español. Antes de terminar la frase, ya estaba en el aire cargado por una bola de desconocidos, que lo levantaron entre risas. ¡A volar! ¡A volar! Una conductora brasileña contrató un mariachi para su transmisión en vivo. Cuando el mariachi lanzó un cohetón de los que usan para abrir su número, ella gritó del susto y 2 segundos después ya estaba bailando con la trompeta. Un reportero, también brasileño, terminó rodeado de mexicanos que sin pedir permiso le pusieron un sombrero, le dibujaron un bigote y le sirvieron un tequila directo a la boca, mientras él seguía narrando en portugués sin perder el ritmo. Ninguna de esas escenas estaba en ningún guión de producción. Verdad. Pasaron solas, en la calle, frente a cámaras que solo tuvieron que estar ahí para grabarlas. Además, hay 2 lados de la vista, amigos. Primero es televisión oficial, donde no pueden mostrar algunas escenas, algunos, no sé, momentos que pasan en las calles. Otro es redes sociales. En TikTok se puede encontrar tantas locuras, tanta vibra mundialista que hacen en México, que, wow, amigos, es... totalmente diferentes puntos de vista. Televisión oficial de varios reporteros de varios países y TikTok o redes sociales o YouTube
Sí, allá se puede encontrar recopilación de muchos momentos locos que realmente son muy divertidos y muy buenos. Por eso ya circula en varios idiomas la frase de que México superó a la inteligencia artificial. Sí. Ningún algoritmo, ninguna campaña de marketing puede diseñar ese nivel de espontaneidad genuina. El segundo dato llega de un lugar que nadie esperaba: África. En el partido inaugural jugaron México y Sudáfrica. Por lógica, la mayoría de los países africanos debería haber apoyado a su propio continente. No fue así. No. Vídeos de aficionados de Mozambique, de Camerún, de Costa de Marfil mostraban camisetas mexicanas, no sudafricanas. Sí. La razón tiene nombre y apellido. La política migratoria de Sudáfrica hacia otros países africanos ha sido dura, cerrada, comparada incluso con la de Estados Unidos. México, en cambio, tiene fama ganada, no inventada, de no preguntarle a nadie su color de piel antes de dejarlo trabajar. El respeto. Quedarse, ser uno más. Por lo tanto, cuando tocó elegir bandera, gran parte de África eligió la mexicana. Eso es algo que ningún discurso en el G7 puede comprar. Se gana barrio por barrio, generación tras generación. Y se notó. Ahora compara esto con lo que pasaba al mismo tiempo en los otros dos países anfitriones. En Toronto, la venta de boletos para el partido inaugural de Canadá iba tan lenta que todavía había lugares vacíos el mismo día del partido. En Washington, el FanFest oficial tenía en el momento más alto del primer partido un puñado de personas viendo la pantalla. Amigos, además, imagínense, en Estados Unidos viven millones de mexicanos y solo gracias a los mexicanos hay fiesta, hay locuras, hay vibra mundialista, solo gracias a los mexicanos en Estados Unidos. Imagínense, sin mexicanos, ¿qué ambiente hay en Estados Unidos? Muy aburrido realmente, muy aburrido. Solo gracias a los mexicanos se puede ver esta fiesta en las calles. 10, quizás 15. La razón no es ningún misterio. En Estados Unidos, el fútbol, al que ahí llaman soccer, entra a competir contra una repisa ya llena. El fútbol americano tiene su propia liga, su propio domingo, su propia cultura de décadas. El básquetbol tiene la suya. El béisbol se llama ahí mismo el pasatiempo nacional. El hockey domina ciudades enteras en invierno. El soccer en ese país es uno más entre 5 gigantes peleando un lugar en la agenda de un aficionado que ya tiene su calendario lleno. Sí, tiene razón. Tiene toda la razón, amigos. Porque realmente y béisbol, y básquetbol, y hockey son deportes que aman mucho en Estados Unidos. Y fútbol, como soccer, como llaman allá, no es tan popular. Por eso no todo el país vive solo de soccer, no. En México yo creo que el primer deporte nacional es fútbol, que aman mucho a la gente. Además, yo conozco muchas personas que no aman tanto el fútbol, pero el ambiente mundialista sí aman, sí. Y es la diferencia total entre México y Estados Unidos. En México no hay esa repisa. Hay un solo deporte que detiene oficinas, que vacía calles, que hace que un país completo se organice alrededor de un horario de partido. Sí. Cuando juega la selección mexicana, no compite contra nada. Sí. Para el país entero. Ese es el evento, el único. Por lo tanto, la diferencia de ambiente entre un FanFest mexicano y uno estadounidense no es casualidad ni mala organización de un lado. Es la diferencia entre un país que tiene este deporte en el centro exacto de su identidad y un país donde ese lugar ya está ocupado por otros 4. Sí, totalmente de acuerdo. Por eso, cuando la lluvia se convirtió en tormenta en el Ángel de la Independencia, esa misma noche, la fiesta sigue, aunque hay tormenta. nadie se movió. Sí. La fiesta siguió empapada hasta la madrugada. En Canadá, esa misma semana, una tormenta eléctrica fue motivo suficiente para cancelar actividades del FanFest. Sí, yo también vi un TikTok cuando mostraron o Canadá o Estados Unidos, no recuerdo qué país, pero mostraron que por cambios climáticos hoy transmisión no va a seguir. Y siguiente video, cuando durante la lluvia la gente mexicana grita, baila y sigue su fiesta. Es la gran diferencia. Ahí está el contraste exacto, Sí, sin contraste. necesidad de exagerar nada. Una tormenta que vacía una plaza en Toronto es la misma tormenta que en México. Sí. Se vuelve parte de la fiesta. Y la fiesta mexicana no se quedó dentro de México. En Chicago, en San Diego, en ciudades de Texas, los FanFests con comunidad mexicana Sí, como he comentado, muchos mexicanos viven en Estados Unidos. estaban tan llenos que parecía literalmente que el Zócalo Sí. se había mudado de país. Sí. Eso también lo grabaron cámaras extranjeras. Sí. Eso también se volvió viral. Mientras el FanFest oficial de la capital estadounidense estaba casi vacío, los barrios mexicanos de ese mismo país desbordaban entusiasmo por una selección que no era
técnicamente la de su pasaporte. Y aquí es donde regresamos a Francia, a la sala del G7, a las palabras de Trump. Dijo que México perdió el control. ¿Pero el control de qué exactamente? Porque lo único que se salió de control esa semana fue la alegría. Dijo que Sí. los cárteles gobiernan. Sí. Pero quien Sí, solo alegría se salió de control. Y ya está. gobernaba las calles de Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey, era una multitud sin uniforme, sin arma, sin más bandera que una playera de selección, Sí. cantando un himno hasta quedarse sin voz. Dijo que la presidenta está asustada, pero el miedo no estaba en ningún lado del país que millones de personas en redes sociales describieron esa semana como el mejor anfitrión que el deporte más visto Sí. del planeta podía haber pedido. Ahora viene la parte que de verdad debería darle vueltas a cualquiera que ame el fútbol. El Estadio Azteca, hoy rebautizado. Pero Azteca, para cualquier persona que haya crecido viendo fútbol, es el único estadio en toda la historia Sí. Es la tercera vez y es el único estadio que vive el tercer mundial. que ha sido sede de 2 finales de Sí, Copa del Mundo. sí. 1970, cuando Brasil de Pelé levantó ahí su tercera copa. En uno de los partidos más recordados del siglo, 1986, Maradona. cuando Argentina de Maradona volvió a levantar el trofeo en esa misma cancha. Ningún otro estadio del planeta puede decir eso. Sí. Ni Maracaná, ni Wembley, ni el estadio que sea. El propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lo dijo con todas sus letras esta semana, que el Azteca tiene todo, que parece elegido por los dioses del fútbol. Sí. Prensa de Argentina, un país que históricamente no regala elogios fáciles a México, lo dijo también llamándolo sencillamente la meca del fútbol mundial. Prensa de Sí, yo vi este vídeo también, TikTok, de un periodista argentino que ha dicho estas palabras. España fue todavía más lejos. Dijeron en plena transmisión que el mundial completo tuvo que haber sido en territorio mexicano, no solo la inauguración. Y son palabras que no salen de aficionados mexicanos defendiendo lo suyo. Salen de periodistas extranjeros, de un país que históricamente compite con México en cancha y del jefe máximo del organismo que organiza el torneo. Cuando la crítica al sistema viene de adentro del propio sistema, pesa distinto. Y aún así, la final de este mundial no se va a jugar ahí. Se va a jugar en Nueva Jersey, en un estadio sin un solo mundial anterior en su ¿Por qué? ¿Por qué allá, amigos? En el país donde no vive tanto el fútbol, no aman tanto al fútbol. En un país donde no hay estadios históricos. ¿Por qué ahí, amigos? ¿Por qué ahí? Yo no sé. ¿Por política? ¿Por dinero? ¿Por gobierno? su historia, simplemente porque el mercado más grande de televisión está en Estados Unidos. No Es la contesta. es una decisión deportiva, es una decisión de negocios. Sí, Y negocio. mientras la FIFA explica esa decisión Dinero. con cifras de audiencia, el estadio con más historia, más aura y más finales jugadas en la historia del Mundial, se va a quedar viendo la final por televisión, como cualquier aficionado más. Piénsalo de esta forma. Ningún estadio de tenis cambiaría la final de Wimbledon por jugarla en un centro comercial con mejor estacionamiento. Muy buen ejemplo, amigos. Muy buena comparación, realmente. Un final en un lugar histórico, cambiar a un, a un centro comercial para jugar allá, todo por dinero. Ningún campeonato de Fórmula 1 movería a Mónaco a una autopista cualquiera, Sí. porque ahí caben más espectadores. Pero al fútbol, al deporte que más dinero mueve del planeta, sí se le permite tratar su estadio más histórico como una escala de paso, no como un destino. Y aquí hay un dato que pesa más de lo que parece, justo porque Trump habló de control en un fanfest desbordado, con más gente de la calculada, con filtros de seguridad que ni siquiera lograron revisar bien lo que entraba, con miles de personas empujándose para llegar al frente, no hubo una sola pelea grave. No hubo heridos. No hubo el caos que cualquier manual de seguridad hubiera predicho para una multitud de ese tamaño sin control absoluto en los accesos. Hubo empujones, hubo quien se coló, hubo el roce normal de tanta gente junta, pero la fiesta se sostuvo sola, sin que nadie tuviera que imponer orden a la fuerza. Compáralo con la frase exacta que usó Trump esa misma semana, que los cárteles gobiernan totalmente el territorio mexicano. Resulta que en la práctica, quien gobernó esa multitud de cientos de miles de personas sin armas, sin uniformes, fue la gente misma, por su propia cuenta, cantando, no peleando. Mientras tanto, turistas de Guatemala, de Costa Rica, de Colombia, de Alemania, que ni siquiera tenía partido en México esa semana, caminaban por las mismas calles, Sí. se tomaban las mismas fotos, Sí. compraban en los mismos puestos, sin que su pasaporte importara para nada. Esa es la imagen que terminó viajando por el mundo, no la de un país tomado por el miedo, la de un país que con sus propios recursos supo recibir a medio planeta sin que nadie saliera lastimado.
Esa es la verdadera contradicción de este mundial, no la que inventó Trump en Francia. Un país que demostró, calle por calle, que puede recibir a cualquier nacionalidad, cualquier religión, cualquier color de piel y hacerlo sentir en casa en cuestión de horas, se queda sin la final en el único estadio del planeta que se ganó el derecho a tenerla 2 veces. Trump dijo que México perdió el control de su país. Lo que el mundo vio, en cambio, fueron coreanos llorando de la emoción en una calle mexicana. Correcto. Sudafricanos abrazando a desconocidos en un fanfest. Correcto. Africanos de países que ni siquiera jugaban portando una playera tricolor por convicción, Correcto. no por obligación. Lo que el mundo vio fue Por amor a México. un país que, sin estar invitado a su propia fiesta, porque solo el 1% podía pagar el boleto, salió a la calle y organizó la fiesta Sí. de todas formas. Sí. Mejor que cualquier otro anfitrión. Sí. Mejor que cualquier producción oficial. Sí. Y hay un detalle más en lo que dijo Trump esa semana. Uno que casi nadie conectó con el Mundial. Habló de reforzar los cruces terrestres en la frontera, justo en el tramo de meses donde más extranjeros van a entrar y salir de territorio mexicano y estadounidense por el mismo torneo que ambos países organizan juntos. 2 gobiernos vendiendo oficialmente la imagen de Norteamérica unida en cada cartel promocional del Mundial. Y al mismo tiempo, uno de esos 2 gobiernos describiendo al otro como un territorio gobernado por el crimen. Esa es la grieta real detrás del discurso del G7. No es que haya datos nuevos sobre seguridad, es que la narrativa de control y la narrativa de unidad no pueden sostenerse juntas, y alguien en algún punto va a tener que elegir cuál de las 2 repite. Por ahora, mientras esa decisión política se resuelve en cumbres y conferencias de prensa, la gente ya eligió la suya, cantando bajo la lluvia, convirtiendo turistas en paisanos en cuestión de horas, demostrando sin necesidad de un solo comunicado oficial qué versión de México es la que realmente existe. Sí. Y hay algo más que todavía no se sabe, porque este mundial apenas va en su primera semana. 31 partidos más se van a jugar en territorio mexicano antes de que el torneo se mude por completo a Estados Unidos para su tramo final. Si la fiesta del primer día con un solo partido ya le dio la vuelta al mundo en clips de segundos, falta ver qué va a pasar si la selección mexicana avanza de fase. Amigos, yo también creo que el ambiente de final de Mundial, aunque el final será en el estadio de New Jersey, en Estados Unidos, pero el ambientazo, la gran fiesta será en México. Seguro, seguro, amigos, recuerden mis palabras, seguro que realmente el final van a vivir en México. Imagínense en México, aunque el final va a estar en el estadio de Estados Unidos. Así, recuerden mis palabras, amigos. Llega a octavos, llega a cuartos. Falta ver qué va a pasar el día que un país entero, no solo una ciudad, tenga un motivo real para no dormir. Eso todavía no pasó, pero el patrón ya quedó marcado desde el primer día. Cada vez que a México se le da un motivo, lo convierte en algo que ningún otro país en este mundial ha logrado igualar. Amigos, qué buen vídeo, qué buen análisis. Y como comentaron en este vídeo, realmente el mundial se vive en México y no en Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿por qué el final va a estar en Estados Unidos? ¿Por qué el final no puede ser en el Estadio Azteca, en el estadio que vive el tercer mundial, estadio histórico, donde Maradona ganó su Copa del Mundo, donde Brasil ganó su Copa del Mundo, Pelé? Yo no sé. Realmente es raro que en un estadio que no tiene historia será el final. Pero claro que la gente de todo el mundo puede ver a través de las redes sociales, a través de la televisión, donde realmente hay ambiente mundialista. Y claro que todos quieren venir a México para vivir este increíble momento. Y muchas gracias por ver mi reacción. Si te gusta, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like, activa el icono de la campanita y nos vemos, amigos.